Hermanos, tenemos que gritar su nombre. No podemos estar avergonzados de nuestro amor por Jesús, porque Él no está avergonzado de nosotros. Él es la luz en nuestra oscuridad. Él trabaja en nuestros corazones, aunque no lo podemos ver. Él siempre está aquí por nosotros. Amén. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por el privilegio que tenemos de poder reunirnos libremente para adorarte y para compartir tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la que nos da a conocer de ti, Señor, y de tu propósito y de tu voluntad para tu pueblo, Señor, y para todos en general, Padre. Te pedimos que el Espíritu Santo obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas y podamos, Señor, oh Dios, recibirla en nuestro corazón para ponerla por obra, Señor, para honrarte a ti y poder ser un testimonio al mundo de que tú vives en nuestros corazones, Señor, y seamos sal y luz de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de las profecías del nacimiento de Cristo cuando la primera comenzó, después que el hombre pecó
y que realmente se separó de Dios por causa del pecado. Nuestro Dios pues planeó salvar la humanidad, y ya allí en el Génesis 3:15 lo dice, que la simiente de la mujer iba a derrotar la simiente de la serpiente, que era ¿quién? Satanás. Y vemos cómo a través de todo el Antiguo Testamento hay cientos de profecías dadas por los profetas acerca de todo lo que ocurriría en Cristo, desde el nacimiento hasta su ministerio, hasta su muerte y resurrección, y se cumplió tal como lo dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdaderamente viva y eficaz. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra y en el tiempo de Dios. Por eso esa palabra no solamente es letra, es viva y es eficaz, como dice también la palabra del Señor. Y yo quiero hablar sobre el nacimiento de Jesús. Yo escucho muchas personas que no fue en diciembre, que mire hermano, no importa cuándo fue o no fue, pero fue. Se cumplió y nosotros estamos disfrutando de ese Salvador que vive en nuestro corazón y que ha transformado nuestra vida y que nos ha dado grandes promesas, y sabemos que Él no solamente vino, sino que fue a preparar un lugar para cada uno de sus hijos, de su iglesia fiel. Amén. Y queremos tener esa certeza en nuestro corazón y no dejarnos. Dice que en el Antiguo Testamento ellos celebraban varias fiestas instituidas por Dios. Las principales era la Pascua, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos. Y ellos disfrutaban de la bondad de Dios y de la bendición de Dios para su pueblo a través de estas promesas que Dios les había prometido, que las cumplió. Y así nosotros también celebramos este acontecimiento que es el más importante de la historia de la humanidad, que Cristo nació para salvarnos. Porque todos éramos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay ningún plan del hombre que pueda salvar la humanidad. Solamente Cristo Jesús, que vino un día como un bebé. Era tanto Dios como era hombre, pero Él dio su vida en propiciación de todos nosotros y estamos disfrutando de esa vida abundante por el amor de Dios. Amén. Y vamos a leer desde Lucas capítulo 2 del 1 al 20 y vamos a estar compartiendo algunas cosas de este nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 1, vamos a leer 1, 2 y 3. Dice, y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno de su ciudad. Vemos la grandeza de Dios, cómo Dios, como soberano que es, Él usa todas las cosas y Él planea de tal manera que todo caiga en el tiempo de Dios y como Él lo ha dicho, tal como lo dijo, ¿verdad? El emperador romano César Augusto, sin saberlo, lleva a cabo el plan de Dios cuando requiere que el pueblo viaje para que se registren en sus ciudades de origen, de modo que pudieran cobrar los impuestos. O sea, no fue una casualidad. Eso fue planeado por Dios y Dios es el que pone en el corazón de este hombre que no era cristiano, pero que Dios obra como Él quiere. Él es soberano Dios. Amén. Y sigue diciendo el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Yo estaba viendo, y claro, es un estudio muy largo,
pero cómo cada profecía del Antiguo Testamento se cumplía con las Escrituras en el Nuevo Testamento. Amén. Y dice, o sea que Belén era la ciudad natal de David y del lugar de origen del rey prometido, y lo profetizó Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, y lee así la palabra de Dios. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. 700 años antes de la encarnación de Cristo, el profeta Miqueo profetizó que nacería el niño en Belén. Qué grande es el Señor. Vemos que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Hombre en diferentes lugares, en diferentes tiempos, todos coinciden con la verdad del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la Biblia es inspirada por Dios. Fue dictada por el Espíritu Santo a estos hombres y mujeres que escribieron la palabra de Dios, y ninguno está contradiciendo al otro. Todos están de acuerdo tal como el Espíritu Santo les guió. El hecho de haber nacido en Belén unió al Mesías directamente con David, como lo habían profetizado. De todos los reyes de la dinastía davídica, solo David fue el primero y Jesús el último que nacieron en este humilde pueblo, en Belén de Judea. Su salida en Belén declara la humanidad del Mesías. Su salida también declara que Él fue desde la eternidad. Y mira lo que dice el versículo de Miqueas 3, que dice: desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que Él está profetizando que Cristo vino al mundo como obra y gracia del Espíritu Santo, pero ya Él existía. Y lo corrobora la palabra de Dios, dice desde la eternidad. O sea que demanda la deidad de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice también en Filipenses capítulo 2. El Mesías es Dios y hombre. Amén. Lo que Él dejó su divinidad, o sea, sus derechos como hijo de Dios, y vino aquí a ser como hombre, tal como lo confirma la palabra. Y mire lo que dice el Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan llama a Jesús el Verbo, del griego logos, que es palabra. Juan lo presenta como la palabra personal de Dios. Amén. Dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y mire lo que dice Colosenses 1:17. Y Él es, ¿quién? ¿Quién es Él? Cristo. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo por Él fue hecho. Y en Apocalipsis, allí cuando Juan se encuentra cara a cara con Jesucristo, y él le da la revelación de Jesucristo, allí en Apocalipsis 1:8, mire lo que dice. Jesucristo le dice a Juan, que le dijo que escribiera, ¿verdad?, a las iglesias, y además escribiera todo lo que iba a ocurrir a los fines de los tiempos. Y mire lo que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa viene del alfabeto griego, que es la primera letra, y la última es omega, en el alfabeto griego. Pero nacerá como un humano. Lo dijo Miqueas también en el capítulo 5:3, donde dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz
lo que ha de dar a luz. Ahí se muestra esa palabra de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tenía que ser hombre y también tenía que ser Dios, sin pecado, para que Él pudiera salvar al mundo del pecado y poder reconciliarlo con Dios. Mire lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿cuál era el verbo? ¿Quién era el verbo? Cristo Jesús. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. No hay otro nombre sino es Jesucristo. Tenemos que levantar el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que seguir a Cristo Jesús. Tenemos que imitar el ejemplo de Cristo Jesús. Si Adán vino sin pecado, pero tristemente fue tentado y cayó de la gracia, así vino Jesús y fue probado, pero él no pecó en nada. Satanás no pudo ganar la victoria. Él pudo haber caído porque él había dejado su divinidad. Él aquí ministró bajo el poder del Espíritu Santo, pero él había dejado en el cielo su gloria. Después la recuperó cuando él resucitó y ahora está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Amén. Y sigue diciendo Lucas capítulo 2 versículo 5. Para ser empadronado con María su mujer, despojada con él, la cual estaba encinta. Estaba desposada en él. Ya habíamos explicado el domingo pasado sobre lo que eso significaba. Y ellos, ahí se estaba cumpliendo esa profecía de nuestro Señor Jesucristo que se lo dice el ángel en el capítulo 1 de Lucas, versículo 27. Dice, hay una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y además se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 7:14. Por tanto, dice, el Señor mismo, Isaías lo dijo 700 años antes de que naciera el niño Jesús. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Se dice que Isaías era el profeta mesiánico. Hay una cantidad de profecías de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Isaías. Y seguimos leyendo Lucas 2, 6 y 7, dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde estaban ellos? En Belén. Amén. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Si ustedes se dan cuenta, dice que ella dio a luz su hijo primogénito. Es decir, que María, después que tuvo el niño Jesús, ella se unió con su esposo y tuvo más hijos. Allí en el Evangelio según San Marcos lo dice claramente, los hermanos de Jesús. Pero cuando Dios habla de su hijo, ¿cómo habla? El unigénito Hijo de Dios. Amén. Tenemos que estar claros, la palabra de Dios es tan clara y hay tantas personas confundidas porque han distorsionado la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la verdad absoluta y se ha cumplido, como vuelvo y repito, porque eso es lo que da la autoridad a la palabra de Dios y la autoridad al pueblo de Dios cuando predicamos la sana doctrina, cuando predicamos su palabra. El nacimiento de Cristo fue en un establo y lo acostaron en un pesebre y era donde servían la comida al ganado y lo envolvieron en pañales y eran tiras de telas usadas. Se ha comprobado esto.
El nacimiento del Salvador, el acontecimiento más importante de la historia, en la más humilde de los acontecimientos. Jesús, el Rey de Reyes, pero no nació no nació ni vivió como un rey en esta vida. Fue humilde y sencillo. Y eso es una de las cosas que Él le enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros. El mayor atributo de cada persona no son los dones espirituales, sino el carácter. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los hijos de Dios debemos de manifestar la humildad. Claro, eso es una obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de la obediencia para que el Espíritu Santo tenga la autoridad de desarrollar estos frutos y estos dones que el Señor quiere dar a la iglesia para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Seguimos leyendo en Lucas 2:8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Así le pasó a María cuando vio el ángel, se turbó, a José lo mismo, por ver el ángel que es sobrenatural, ¿verdad? Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen conmigo, gracias Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Señal confirma el mensaje del ángel y también confirma todas aquellas profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento, que fue una realidad y se cumplió en el tiempo de Dios. Amén. Y sigue diciendo el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Llegó la salvación. Amén. Y el cielo se gozó porque había llegado la promesa del Padre para salvar la humanidad. Amén. El ángel mensajero del Señor aparece en medio de la gloria del Señor para anunciar el nacimiento de Cristo, buenas noticias, el evangelio de Jesucristo. Amén. El evangelio de Jesucristo, un Salvador. Él ha venido a librar del pecado, del dominio de Satanás, de la muerte eterna, a todos aquellos que le reciban como Señor y Salvador. Y aquí dice Cristo el Señor. Cristo es el ungido de Dios. Amén. Salvador es como ya le dije, el que vino a salvarnos del pecado, de la muerte y darnos vida y vida en abundancia. Él vino a traer la paz. Amén. El mundo está buscando la paz, no la va a encontrar. Porque la paz solamente la da Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Allí en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Amén. Así que solamente Cristo nos puede dar la paz. En Isaías también profetizó acerca del Mesías y dice en el Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros
curados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Realmente cuando tenemos esa revelación de Jesucristo y esa palabra se hace rema en nuestro corazón, qué lindo, qué amor, que el Espíritu Santo desarrolla hacia Él, hacia nuestro Dios, por su gran amor, enviando a Cristo y dando su vida y pagando un precio tan alto porque Él sufrió como hombre allí, pero Él lo hizo por amor. Amén. Por amor también tenemos nosotros que entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro sacrificio vivo, quiere decir nuestro servicio, nuestra vida entera rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es una paz interna, ¿verdad?, en el corazón, y es lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando le prometió allí antes de ir a la cruz del Calvario, en sus últimas palabras a ellos. Uno de ellos fue en Juan 14, 27, cuando le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Es esa paz interior que Cristo da al creyente, que es sólida, consoladora, en medio de las terribles pruebas. Amén. El Señor está ahí para darnos la paz. Cualquier pecado nos quita la paz. El enemigo quiere quitarnos la paz trayendo ansiedad, trayendo preocupación. Pero nosotros tenemos que ir a Cristo Jesús y decir: Señor, tú nos diste la paz. Vamos oramos, buscamos el rostro del Señor, clamamos a Dios, dándole gracias, y dice que la paz de Dios vendrá a nuestro corazón, a nuestra mente. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No es como el mundo la da. La paz que da el mundo es superficial cuando todo anda bien. Pero el cristiano, aún en los momentos más difíciles, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, le derramamos nuestro corazón delante de Él, viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos da esa quietud, y el Señor dice: tranquilo, yo estoy en control. Tranquilo, que yo haré la obra en mi tiempo. Espera en mí. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Jesús dijo también en el capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aflicción quiere decir problemas, tribulaciones. Pero Él dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido. Yo no puedo, pero Él sí puede en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando yo le clamo y cuando yo me humillo delante de Él, yo creo en Él. Y yo confieso esas promesas delante de Dios. Ahí viene el Espíritu Santo y llena tu corazón de la paz que sobrepasa todo en ti. Vivimos una lucha espiritual y el enemigo está constantemente lanzándonos, ¿verdad?, los dardos de fuego del maligno, pero nosotros tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Amén. Y tomamos la autoridad de la palabra de Dios, creyéndola en el corazón y confesándolo con la boca. Y Dios se hace real y el Espíritu Santo toma el control y te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le he dicho muchas veces a ustedes que cuando yo he tenido pruebas grandes y tremendas, que he hecho lo que dice la palabra. Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estés preocupado, por nada estés afanoso, sino presenta tus peticiones delante del Señor con oración, con súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios vendrá a tu corazón, a tu mente. Esa paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Yo misma me asustaba y yo decía: pero Señor, es que yo no tengo sentimiento. El Señor me decía: no, esa es mi paz, que tú no entiendes, pero que yo te la dé. No como el mundo te la da, yo te la he dado. Por eso no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, nada ni nadie. Viene el enemigo como río, ¿verdad? Pero tú levantas la bandera que es Cristo Jesús y su palabra. Amén. Levanta la palabra del Señor.
y verás que Él tomará el control. Estamos en tiempos de que verdaderamente estamos escuchando tantas noticias desagradables. Pero es tiempo de que el pueblo de Dios nos aferremos a su palabra, nos aferremos a su promesa, que clamemos con todo nuestro corazón al Señor creyendo. Ayer mismo yo tenía una lucha, cada vez que yo voy a predicar, una lucha tremenda, tremenda. Sí, pero ya conocemos, ya el Señor nos ha dado la palabra de cómo tenemos que reaccionar ante todas estas situaciones, y el Señor es fiel. El Señor es fiel. Él nunca falla. Amén. Por eso queremos que creamos al Señor. Amén. Dice el mismo Jesús dijo, el Señor dijo que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas nos librará el Señor. ¿Y qué nos hace? Cuando tú perseveras en el Señor, confiando en el Señor, esperando en el Señor, obrando a través del consejo que Él te da en tu palabra, hermano, vas a crecer, vas a madurar, vas a ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y termino con los versículos, capítulo 2 de Lucas, versículos 15 al 20. Gloria a Dios. Los versículos 15 al 20, que dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como Él les había dicho. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué privilegio tenemos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, que estamos disfrutando, ¿verdad?, de esa paz, de ese gozo, de esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros podamos también compartir con otros. Esa es nuestra responsabilidad, poder compartir con otros el mensaje de Jesucristo y llevarle las buenas nuevas de salvación, que es para todo el pueblo, es para todo el mundo. Y nosotros, usted y yo, somos responsables de llevarles y de orar y clamar por ellos para que ellos también puedan conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, gracias por este tiempo hermoso que hemos, Señor, oh Dios, he pasado aquí en tu presencia, Señor, por tu palabra, por mis hermanos, por cada vida que has recibido, Señor Dios. Que cuando salgamos de aquí para afuera no nos la robe el enemigo, sino que persistamos y nos aferremos a esa palabra, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y tú lo has prometido y tú lo vas a hacer. A tu tiempo, a tu manera, pero seguiremos esperando en ti, porque tú vas a darnos lo mejor. Aleluya. Tu voluntad es buena, agradable y es perfecta. Gracias, Señor. Nos vamos de aquí, pero con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos con la certeza, Señor, de que tú vas con nosotros. Que tú nos guardarás de todo mal. Tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada, Señor, y nuestro corazón seguirá reposando de pasión y amor por ti y por tu causa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.